Bien, en esta segunda parte vamos a repasar un poquito algunos conceptos de lo que sería la estadística descriptiva, por ejemplo, que es una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias tienen varias funciones entre ellas y la que más nos importa es exponer la información recogida en la muestra de manera in- inteligente, ordenada, ¿no? Para que nosotros podamos empezar a ver qué pasó con nuestra muestra. Vamos a tener tres tipos de frecuencia. La que más nos interesa son la frecuencia absoluta, que lo que nos va a contabilizar es la cantidad de individuos que le corresponde a esa modalidad de la variable, ese valor de la variable. Después tenemos las frecuencias relativas, que nos da una idea de lo que es el peso específico que tiene ese valor de la variable con respecto al total. Las frecuencias relativas, tenemos frecuencias relativas y también se consideran frecuencias relativas a las frecuencias porcentuales. Bien, después tenemos las frecuencias acumuladas, pero no nos interesan tanto. O sea, lo que van a hacer es ir acumulando las frecuencias absolutas y relativas, pero se usan con menos frecuencia. Esto más o menos es una tabla de frecuencias donde yo tengo mi valor de la variable, en este caso está agrupado en intervalos. Voy a tener una frecuencia absoluta, que es lo que a mí me va a decir acá, es la cantidad de valores que están entre o sea, la cantidad de sujetos que respondió un valor de esa variable entre 60 y 70. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa va a ser la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el n total. Es 3 dividido 30 me va a dar 0,1. Entonces esto me va a dar la proporción que le corresponde a ese valor de la variable sobre la muestra. Eso es interesante cuando nos conviene utilizar frecuencias relativas en el caso que yo esté comparando muestras que tienen n diferentes. Si yo tengo una muestra que tiene un n de 30 y una muestra que tiene un n de 500, si yo comparara a ver cómo respondieron los sujetos solamente mostrando la frecuencia absoluta, es muy probable que me dé un n más alto, o sea que me den todo mucho más alto, el grupo que tiene 500 sujetos, ¿no? Porque me cuenta cuántos sujetos respondieron a ese valor de la variable. Como ya tenemos más sujetos, es más probable que se note una gran diferencia. Pero por eso lo importante en ese caso sería ver cuál es el peso relativo de ese valor de la variable con respecto al n, como para que nos dé una idea de la proporción. Y que no esté sesgado por la cantidad de la muestra. Bien, ahora, cuando yo tengo variables cualitativas, no puedo hacer cualquier gráfico. O sea, en general, no puedo hacer cualquier gráfico. Tengo que hacer algún gráfico específico en función del valor del tipo de variable o del nivel de medición de la variable. Esto es muy importante a la hora de seleccionar el tipo de gráfico que voy a utilizar para representar mis datos. Cuando tengo variables cualitativas, puedo utilizar un diagrama de barras o puedo utilizar diagrama de sectores. Bien, cuando ya tengo variables numéricas, puedo utilizar diagramas de barras para variables discretas, o en el caso de las variables continuas voy a poder utilizar histogramas. Bien, esto es en el caso de que yo utilice frecuencias acumuladas, voy a poder utilizar estos tipos de diagramas integrales. Bien. Entonces, después vamos a tener todo lo que son los estadísticos. Vamos a tener estadísticos que nos van a hablar de la posición, de dónde se encuentra el valor de la variable con respecto al centro, del nivel de dispersión de los datos y de la forma también de los datos. En la posición, ¿no? Lo que va a hacer es dividir el conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Es el caso de los cuantiles, percentiles, cuartiles, deciles. Generalmente cuantiles, percentiles, deciles
se utilizan cuando yo tengo un grupo de referencia y quiero saber si un sujeto o mi muestra, en dónde se ubica con respecto a ese grupo de referencia. Los estadísticos que hablan de la centralización, que por ahí ustedes los conocen más como medidas de tendencia central, indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse, ¿no? Que son la media, mediana y moda. Después tenemos los estadísticos o las medidas de dispersión, que hacen referencia a mayor o menor concentración de los datos con respecto a estas medidas de tendencia central, que serían la desviación estándar, coeficiente de variación, el rango y la varianza. Y después tenemos los estadísticos que me indican forma, como sería la asimetría y el apuntamiento o kurtosis. Bien. La media, hablando de lo que serían las medidas de tendencia central o los estadísticos de centralización, la media es la que nosotros conocemos como media aritmética, el promedio de los valores de la variable. La definición es que es la suma de los valores dividido el tamaño muestral. O sea, si nosotros sabemos calcular el promedio de notas de la carrera, sabemos lo que es la media. Después tenemos lo que es la mediana, que es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, ¿no? O sea, siempre corresponde con el percentil 50. Esto también me indica que por debajo del valor de la mediana me va a quedar el 50% de las observaciones y por encima el otro 50%. Es importante la mediana porque muchas veces una de las características de la media es que es sensible a valores extremos. Si tenemos valores extremos, la media va a dejar de ser representativa y en ese caso tenemos que utilizar la mediana, que es la que nos divide exactamente a la muestra en dos partes iguales. Mientras que la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Después tenemos las medidas de dispersión, que van a medir el grado de dispersión o variabilidad de los datos independientemente de la causa. Lo que nos va a interesar principalmente es lo que sería la varianza, que va a cuantificar la dispersión de los datos con respecto a la media. Y se obtiene como la media de las desviaciones cuadráticas de cada dato con respecto a la media. Estas serían las desviaciones cuadráticas, o sea, lo que se hace es cada valor de la variable, se le resta la media y esto se eleva al cuadrado porque algunos de estos valores me van a dar negativos. Se va a elevar al cuadrado para perder ese signo negativo y que la sumatoria de todas estas distancias no me dé igual a 0, que es que es la primer propiedad de la media aritmética. Bien, después tenemos el desvío estándar, que como hicimos esta transformación de los datos, de elevar estas distancias al cuadrado, también lo que nos quedó elevado al cuadrado es la unidad de medida que tenía nuestra variable. Entonces lo que hacemos con el desvío estándar es el resultado de la varianza, lo elevamos, o sea, le hacemos la raíz cuadrada y nuestra unidad de medida vuelve a su unidad original. Bien, después tenemos medidas de resumen de dispersión. Ya veníamos hablando de medidas de resumen de dispersión. Pero es importante que cuando tenemos distribuciones simétricas, o sea, parecidas a la distribución normal, sabemos que entre la media menos un desvío y la media más un desvío, tenemos el 68% de las observaciones, de los individuos. Esto es cuando nosotros hablamos de que la media más menos un desvío, estamos hablando de esta parte de la curva normal estándar que se considera este 68% aproximado, corresponden a los individuos que están dentro de lo normal. Cualquier desviación en una variable que se distribuye normalmente, cualquier desviación por encima de la media más un desvío o la media menos un desvío ya nos va a dar casos excepcionales.
Bien. Después, a medida que nos alejamos, un desvío más, tenemos la media menos 2 desvíos y la media más 2 desvíos, ya tenemos al 95% de las observaciones. O sea, ya alejarnos 2 desvíos, ya casi tenemos el total de la población. Y si ya nos alejamos 3 desvíos, tenemos al 99% de la población. Bien, después tenemos otro resumen importante que es el coeficiente de variación, que nos va a describir la desviación estándar relativa a la media y nos va a servir para comparar la variación en diferentes poblaciones, ¿no? Generalmente tiene esta forma que es desvío sobre la media, y nos va a decir cuál es la variabilidad relativa a la media. No suele usarse mucho igual en investigación, pero es bueno tenerlo en cuenta.